Y comenzamos. Bueno, entonces, como lo comentaba, la otra semana va a ser el examen. Consta de dos partes, uno que es escrito y otro que es práctico. Ya les vi cómo van a ser las calificaciones. Más tarde les voy a compartir la presentación que vamos a terminar de ver hoy y un poco y los ejercicios ya resueltos que vamos a hacer hoy aquí. Pues ahorita vamos a buscar la presentación pendiente. Permítame un segundo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, gracias por responder. Bueno, creo que nos quedamos en los cuartiles, deciles y percentiles, ¿verdad? Este es un ejemplo bastante sencillo. Este es prácticamente dividirlos en partes iguales dependiendo qué le piden al porcentaje. Ahorita vamos a ver, solo voy a ponerlo. Aquí está. Entonces vamos a comenzar a decir que es un cuartil. Un cuartil, sea un conjunto de datos, se ordena de mayor a menor. El valor central es la mediana, como lo sabemos, ¿verdad? Y la mediana se calcula todos los datos que nos dan más 1 dividido 2. Así podemos encontrar la mediana. Y en este caso la mediana es el 50%. Entonces un cuartil, ¿qué viene a decir? Un cuartil es un 25%. O sea, la mitad de la mediana. Y así se divide en 3 cuartiles nada más, porque si hacemos el cuarto cuartil, sería prácticamente el 100%. El decil es igual, solo que este decil viene de 10. Entonces, si el conjunto de valores ordenados de mayor a menor se divide en 10 partes iguales, los valores que dividen los datos se llaman deciles. Y son 9, como les he comentado. De 1, de 1 es el 10%, de 2 es el 20%. Y obviamente no hay de 100, de 10, disculpen, porque este ya sería el 100%. Y con los percentiles es la unidad. Y ahorita vamos a hablar un poco de las medidas de dispersión. Este tema no va a entrar tanto en el examen como lo es la moda mediana y la media geométrica, ¿eh? Y que es la dispersión. Las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. ¿Cómo se acuerdan de la gráfica que tenía una variable dependiente y una independiente? Aquí vamos a calcular aproximadamente la dependiente, que como en este caso, esos puntitos son la desviación que tienen. ¿Y cuáles? Vamos a hablar de ciertas medidas de dispersión, las cuales vamos a ver el rango, media, desviación, variancia y desviación estándar. Ahorita vamos a ver la más simple, que es el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística. Y la fórmula es, rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Aquí les voy a compartir el ejemplo para que miren. Entonces aquí como hemos visto, el valor mínimo de este conjunto de datos es menos 8.1 y el valor máximo es 22.1. Entonces, ¿qué quiere decir? Como dice la fórmula, valor máximo es 22.1. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola. Disculpen ahí, podrían silenciar el micrófono, por favor. Bueno, seguimos. Aquí, por la ley de signos, sabemos que ¿Qué todos... código? Permítanme, vamos a silenciar los micrófonos. Permítame. Profe, disculpe, fíjese que no le oigo. No, es que ahorita no estaba, solo quería... Permítame, solo quería... Ahí está. Silenciar los micrófonos, que creo que alguien está ahí y no se da cuenta que están hablando. Permítame, solo vamos a silenciarlos. Igual, profe. Creo que ya todos están silenciados. Quiero ver.
Bueno, está bien. Disculpen por la interrupción. Sigamos en la clase. Bueno, como estamos viendo aquí en los rangos. Un rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí, por ejemplo, el valor máximo es 22.1 y el valor mínimo 8, menos son 8.1, como sabemos, ¿verdad? Entonces aquí 22.1, que es el valor máximo, menos. Y en este caso, como es menos 8.1, sabemos que por la ley de signos, que menos por menos da más. Entonces este se convierte en suma al final y a un valor numérico de 30.2. Después de todo esto, vamos a ver un ejemplo, tengan pena. Y ahorita vamos a hablar de la varianza. La varianza es una muestra de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media y se divide en dos. Este signo que miran aquí es de la varianza poblacional y esta es la varianza muestral. Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre la poblacional y la muestral. Y ahorita vamos a hablar de la desviación estándar. La desviación estándar es otra medida que ofrece información sobre la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada del resultado. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y si nos preguntamos por qué tenemos que elevar al cuadrado la varianza, es simple. Porque los residuos se elevan al cuadrado. Si no se elevan al cuadrado, la suma de los residuos sería cero. Entonces, por eso se eleva al cuadrado y la operación contraria de la raíz cuadrada, ¿cuál sería? La potencia. Entonces, por eso, ahí es como uno cancela al otro por la ley de signos. Es una propiedad de los residuos. Así pues, para evitarlo, tal como ocurre con la desviación típica, se elevan al cuadrado. Es el resultado de la unidad de medida que se miden los datos, pero le va al cuadrado. Y ahorita vamos a hablar de la varianza poblacional. La varianza poblacional, bueno, recordemos que la población es el 100% de lo que vamos a hablar. Le voy a poner un ejemplo muy claro, ¿verdad? Vamos a hablar de los árbitros de fútbol. Esa es nuestra población total. Y si después yo quiero decir de los árbitros de fútbol, solo quiero saber cuántos hay de futsal, por ejemplo. Entonces, esa sería una muestra. Entonces, ahí se calcula la varianza muestral. Y la fórmula sí cambia, que es la sumatoria de todos. Aquí X es la media aritmética menos la variable que representa, y esto lo le damos al cuadrado. Dividido el número de datos que tengamos. Y aquí tenemos el ejemplo. Este es sí con estos datos, ¿verdad? Menos 8.1, menos 5.1. Entonces sacamos la media aritmética. ¿Cómo sacamos la media aritmética? ¿Se recuerdan? Aquí tenemos 25 datos, los sumamos todos y los dividimos entre los mismos 25. Y si lo hacemos, nos va a dar este 6.62. Y aquí este menos 8.1 es de cada uno de los datos que nos representa aquí. Este ejemplo lo vamos a hacer a lo general, vamos a hacer un específico de cada uno. Bueno, entonces aquí decimos de que menos 8.1, menos 6.62 y todos los números así nos elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 25, nos da una varianza de 42.227. Y luego, como aquí está el cuadrado, si miren está potenciado, entonces la operación contraria es sacar la raíz cuadrada para que nos puedan 6.498. ¿Qué quiere decir estos datos? Que la media aritmética es 6.62. Entonces, que aproximadamente va a variar. De 6.62 puede variar más o menos esta misma cantidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos que... Entonces, nuestra media aritmética es 6.62, como sabemos, ¿verdad? Entonces, puede variar 6.498 más pues, o menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queríamos que fuera aproximadamente el cálculo más,
Entonces, podría variarnos hasta 13.11. Y si podemos que vemos los rangos, los superiores y los inferiores, entonces sería este menos esto. Entonces, aproximadamente, nuestra media aritmética tiene un error de 6.48 que puede variar entre este y este. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Vamos aquí a borrar estos datos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos, que son 2, 4, 6 y 8, sabiendo que corresponden a los minutos donde amonestaron a los jugadores, ¿verdad? Entonces, aquí los ponemos, ¿verdad? Estos son los datos 2, 4, 6 y 8. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Es calcular la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Subamos cada dato. Sería el 2, 4, 6 y 8. Son 20. Y luego lo dividimos entre el número de datos, que son 4. Entonces decimos que nuestra media aritmética es de 5. Estamos bien, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta ahí antes de seguir con el tema? Vamos a continuar. Profe, ¿Sí? ¿Sí, buenas noches? profe, buenas noches. Fíjese que cuando estaba explicando ya no pude ver yo la pantalla y me quedé en 0. No sé si me puede explicar otra vez y no puedo ver la pantalla tampoco. Los demás sí pueden ver la pantalla, solo permítame, quiero ver si Sí, la estoy profesor. compartiendo. Sí, profe, sí se miraba. Conmigo no, profe. Mire, bueno, fíjese que esto es algo complicado porque aquí de sistema de programación no soy yo el que lo mire, creo que la persona que lo mira ahorita no está, pero si no, no tenga pena, siempre grabo la clase y usted lo puede ver despuesito. Ahorita agarran, ¿sí? Perdone, solo para informarles, muchachos, quienes no puedan ver es porque tienen mal su internet, o sea, no tienen suficiente señal de internet, pero sí se ve todo lo que el profesor está indicando. Y volver a repetir nuevamente por 1, por 2, creo que estaríamos perdiendo tiempo. Entonces, sí les agradecería, profesor, continuar, porque quienes no tienen, pues tienen muy bajo su internet y que a raíz de eso es de que pues no se les cae la señal a muchos. Gracias, profe. Entonces, o prueben salir de la aplicación también. A veces pasa de que se queda en blanco, pero salgan y luego vuelven a entrar. A veces ayuda. Está bien, muchas gracias por los consejos. Entonces vamos a continuar con la clase porque ahorita sí es bastante extensa y quiero hacer varios ejemplos con ustedes para que el día de mañana, después de la otra clase, les facilite todo. Bueno, entonces estamos calculando la media aritmética. Como les explicaba, la media aritmética ya la vimos, es la sumatoria de estos datos y la dimos entre la cantidad de datos. Entonces aquí ya vimos que es 5. Y ahorita, ¿qué nos toca hacer? Aquí hay que hacer, que dice que es la sumatoria. Este signo es de sumatoria. Y viene aquí que es el primer dato, que serían 2. Permítame. Entonces aquí sería el 2. Sería más este, menos este. Entonces nos queda menos 3. Y esto lo tenemos que potenciar. ¿Y qué es potencia? Multiplicarlo por el mismo número. Aquí, como nos dice claramente, es una potencia al cuadrado. Entonces multiplica el mismo número. O sea, sería este. Es un número aquí, menos 3 también, ¿verdad? Entonces, este por este nos da 9. ¿Por qué nos da 9? Recordemos la ley de signos en la multiplicación. Menos por menos es más. Entonces, aunque tengamos un dato negativo, en aquí siempre va a resultar un dato positivo. Bueno, y ahorita continuamos. Igual hacemos lo mismo con el 4. Decimos que este dato menos la media aritmética, que es 5, nos da menos 1. Volvamos a copiar el número y menos 1 por menos 1 nos va a dar 1. Y por si quieren ver
aquí en esta calculadora, ¿dónde se puede hacer esto? Por ejemplo, aquí vamos a poner el 1, el menos 1. Este es el signo para la potencia 1000. 3 elevado al cuadrado nos da 9. Entonces, aquí lo pueden ver, este es el signo, así aparece representado en todas las calculadoras. Bueno, continuando, vamos a hacer lo mismo con el 6 y con el 8, ¿verdad? Este es este. No es este. Vamos al mismo número para multiplicarlo o elevarlo a la potencia. Bueno, ahora ¿qué nos toca? Sumar todos estos datos que son nuestras respuestas hasta el momento, ¿verdad? Hay que sumar todos estos. Y decimos que 9 más 1 más 1 más 9 nos da un total de 20. Y este 20, como dice aquí la fórmula, hay que dividirlo entre el n. O sea, n es la cantidad de datos que hay. Aquí tenemos 4 datos. Entonces aquí sería 20 dividido 4 para calcular nuestra varianza. Sería 5. Pero el dato que nos sirve a nosotros es la desviación. ¿Y cómo se hace esto? Sacándole raíz cuadrada, como dice la fórmula. Entonces, ponemos 5. Aquí 5. Y le sacamos la raíz cuadrada, que es con este dígito, miren, con este signito. Creo que no salió. Nos da un total de 2.24, aproximándolo, ¿verdad? Si pasa después de 5, se aproxima el número siguiente mayor. Entonces nos quedan 2.24. Entonces, esta es nuestra varianza. Podrán ver aquí, esta es nuestra varianza poblacional y nuestra desviación estándar. Va a ser 2.24. Entonces, así se calcula la poblacional. Ahorita vamos a regresar para ver la muestral. Bueno, entonces la muestral, como les comentaba, prácticamente lo mismo, la fórmula cambió al final menos 1. Y aquí muestral es una desviación estándar que muestra de una muestra estimada de la desviación estándar de una población basada en una muestra aleatoria. La desviación estándar de la muestra, a diferencia de la desviación estándar de la población, es una estadística que mide la dispersión de los datos alrededor de la media de muestra. Entonces, como le dije, si tenemos una población y extraemos un pedazo de esa población, ahí tenemos que utilizar esta fórmula. Aquí vamos a ver un ejemplo. Los salarios por hora de una muestra de 5 estudiantes son estos. Entonces, aquí lo dicen de una vez, de 5, de muchos estudiantes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay más. Entonces, aquí dice que solo es una población. Entonces, vamos a sacar exactamente igual que la otra, solo que aquí el número de datos menos 1. Aquí vamos a sacar primero la media aritmética, 7 más 5 más 11 más 8 más 6, dividido 5 datos. Entonces que aquí estos nos van a dar uno de 7.4, una media de 7.4. Nos vamos a hacer el mismo procedimiento de 7 menos 7.4 y lo damos al cuadrado. Todo esto lo sumamos y la única diferencia es que aquí 5, porque son 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, menos 1. Entonces esta nos da nuestra varianza y le sacamos raíz cuadrada y nos da nuestra desviación estándar. Y hasta aquí vamos a llegar con esta presentación y ahorita les voy a dar el ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice
Calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos, sabiendo que corresponden a una muestra. Si se dan cuenta, siempre nos dicen a una muestra. Entonces, ahorita vamos a ver, entonces ponemos los datos 1, 3, 5, 7 y 9. La sumatoria de estos datos es 25. Y si lo vimos entre 5, que son 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces nuestra media aritmética es de 5. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Que sería, aquí es 1 menos nuestra media aritmética, menos 4. Lo hablamos al cuadrado. Y así vamos a hacer con todos nuestros 5 datos. Y al momento de sumarlos, nos va a dar 40 en la parte superior. Aquí hicimos la sumatoria de todos estos. Y ahora viene la diferencia de la poblacional a la muestral. Entonces aquí tenemos 5 datos y la fórmula que nos dice n menos 1. Entonces si tenemos 5 datos menos 1 que nos dice la fórmula, son 4. Entonces la división de entre esto y esto va a ser 10. Entonces, ¿qué pasa con ese 10? Le volvemos a sacar la desviación. Igual lo ponemos en nuestra calculadora. Es 10. Estamos. La raíz cuadrada nos va a dar 3.16. Entonces, nuestra varianza va a ser 10. Y nuestra desviación muestral será 3.16. Este tema solo se quería explicar. Este no va en el examen como tal. Y el último tema, que este sí va a entrar en el examen. Pero es un tema bastante sencillo, que se llama distribución de frecuencias. Por el momento, ¿tiene alguna duda del dato anterior? Para terminar de verlo, y así comenzamos de nuevo con esto. Bueno, entonces vamos a seguir, si no hay dudas. Bueno, entonces, ¿qué es una distribución de frecuencias? Donde dice, la distribución de frecuencias es la forma que un conjunto de datos se clasifica en distintos grupos excluyentes entre sí. Es decir, un dato pertenece a un grupo, no puede pertenecer a otro. La distribución de frecuencias, en otras palabras, es la manera en la que se ordena una serie de observaciones en diferentes grupos, y normalmente es de modo ascendente a descendente. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que nos van a dar un montón de datos y nosotros los tenemos que agrupar en un cuadrito y de ahí se saca todo y solo se va sumando cada cantidad. Ahorita la vamos a ver. Hay 3 tipos de frecuencia, que está la frecuencia absoluta, que es la cantidad de observaciones que pertenecen a cada grupo. También se interpreta como la cantidad de veces que se repite un suceso. Por ejemplo, anteriormente, bueno, después voy a presentar este ejemplo, pero dice que en un grupo de 100 personas y que 20 de ellos pueden que tengan entre 26 a 40. Entonces estamos tomando un rango y estamos clasificándolo que hay 20 personas entre estas edades. Y la frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, o prácticamente que es el porcentaje. Por ejemplo, aquí, ellos son 20 personas de 100, es un grupo. Entonces, ¿cómo se saca? 20 dividido 100 es igual a 0.2 o un 20%. Y ahora la frecuencia absoluta acumulada resulta sumar las frecuencias absolutas de una clase o de la población con las anteriores. Solo es llevar una sumatoria igual la frecuencia relativa acumulada. Solo es de sumar la frecuencia relativa. Aquí vamos a dar un ejemplo. Quiero que preste mucha atención. Aquí con el ejemplo se van a despejar todo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que tenemos datos de unos rangos de unos niños de 18 a 25 años, de 26 a 40, de 41 a 60 y de 61 años o más. Entonces, si no tuviéramos esta tabla ordenada, tendríamos un montón de datos y nos costaría más verla.
Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplificando el trabajo y contando. Tenemos 10 del producto de 18 a 25, 20 del producto de 26 a 40, 41 de tal del producto, así, todos vamos. Y aquí está el ejemplo. Entonces, como dice que son 35 personas, y se recuerdan que son una población total de 100 personas. Entonces, si de 18 a 25 hay 35 personas, se refiere que esto es igual a 0.35 de porcentaje. La frecuencia esta que es FI es la sumatoria de la FI minúscula. Y HI, que es la absoluta, es la sumatoria de esto. Que vamos a ver. Entonces, de 26 a 40 años, sabemos que hay 20 personas. Que esto representa un 20%. Y aquí esto FI, donde está la absoluta, entonces aquí es 55. No es nada más que sumar 35 más 20, son 55. Y aquí no es nada más que sumar el punto 35 más el punto 20. Y así nos vamos sucesivamente. Cabe recordar que aquí siempre tiene que dar un 1. Y aquí, en donde está la absoluta, aquí siempre tiene que dar el total de datos. Si no, hay algo malo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo detalladamente de esto. Y dice que los pesos de 65 jugadores de un equipo vienen dados para la siguiente tabla. Y ahorita lo vamos a ver en Excel y lo vamos a hacer paso a paso. Entonces sabemos que hay 65 personas, ¿verdad? Y están ordenadas que 8 personas pesan entre 50 y 60 kilos, 10 personas entre 60 y 70, 16 personas entre 70 y 80, 14 entre 80 y 90, y así vamos sucesivamente, hasta el total 65. Entonces, como le he dicho, ¿cómo se saca un porcentaje? Simplemente con una regla de 3. Entonces ponemos aquí el porcentaje. Y aquí sacamos el número de personas. Entonces sabemos que 65 es el 100% de la población. Entonces queremos saber de 8 personas en este caso, ¿qué tanto porcentaje es? Entonces, ¿cómo se hace? Una regla de 3. 100 por 8 son 800. Y esto le dividimos entre 65. Nos va a dar un total de 12.31. Y es aquí. Y aquí ya tengo resuelto. Está con fórmula. Pero lo mismo, si se dan cuenta, B5 es nuestros datos por 100, que es el porcentaje total. Y esto lo vamos a dividir dentro de la población, que en este caso son 65. Aquí ya varía. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos datos. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar con 10 personas para que den cuenta que es lo mismo. Que están 15.38 en los dos. Vamos a hacer la prueba con 16. Que nos resulta un 24.62. Y aquí el 14. Vamos a hacer la prueba. Que nos da 21.54. Después el 10. Es decir, vamos sucesivamente. Y como les había comentado aquí, que es la frecuencia absoluta, vamos a la sumatoria nada más. Esto es simple, esto solo es para ordenar los datos, como lo comenté. Entonces aquí, como no hay otro dato, solo se suma este, y aquí este. Entonces aquí ya son 10 más 8, y menos que tenemos 18. 15.38 más 12.31, solo vamos corriendo los números, y nos da 27.69. Y así lo tenemos que ir dando, siguiendo, hasta llegar aquí a los totales, en donde están los valores de las personas sumadas. Siempre nos tiene que dar el 100% de la población, que sería los 65 personas, y miramos que sí están las 65 personas. Y aquí tenemos que siempre nos tiene que dar el 100%. O también nos puede dar un 99.9999 o un 100.0001, que esto da así por los decimales,
como no usamos todos los decimales, y esto es más cuando lo hacemos a mano. Entonces, si les da ese dato, no se preocupen, está bien. Simplemente por las decimales, ¿verdad? Bueno, y dado esto, ya terminamos el pensum que va a entrar, y vamos a hacer ejercicios para practicarlos en conjunto. Por si tienen alguna duda. Antes, en la teoría, ¿alguien tiene alguna duda? O ya vamos a los ejemplos y ahí empiezan a surgir. Yo, profe, disculpe. Sí, buenas noches. ¿El porcentaje siempre será 100 o va a variar? Mire, en este caso, que tenemos el total de los datos, aquí siempre va a ser 100. Ahorita vamos a hacer un ejemplo planteándolo de una forma diferente. Sí, probablemente aquí va a ser el porcentaje 100 porque es el que sí conocemos. Sabemos que el número de personas o el número de datos va a representar al 100% de la ecuación siempre. Bueno, entonces permítanme. Sí. Y ahí no le puso los grados sexagesimales, ¿verdad? No, ahorita no es necesario. Si lo quieren poner, pues no hay ningún problema. Ahora vamos a buscar los ejemplos para trabajarlos juntos. En un momento. Vamos a ver. Va. Entonces, este va a ser un resumen en general. Quiero que lo recuerden. Miremoslo paso a paso. Si tienen alguna duda, no duden en decirme. Estos ejemplos se los voy a mandar para que lo tomen en base. El examen va a estar muy parecido a esto que les estoy mandando. Y luego compartir el contenido. Aquí lo vamos a ver ya en ejemplos de cómo para poderlo hacer. ¿Qué nos dicen? El primer ejemplo es: en una liga de fútbol están inscritas 700 personas en la primera división, 800 en la segunda y 500 en la tercera. De él se requiere una muestra de 80 personas nada más, utilizando para ello un muestreo estratificado con una fijación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un porcentaje. O sea, por ejemplo, si aquí, ahorita vamos a ver, ¿cuál será la composición que voy a obtener para tener dicha muestra? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el ejemplo. Lo vamos a trabajar aquí. Va. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a escribir los datos. Que en primera hay 700 personas. Lo sabemos, ¿verdad? En segunda hay 800 personas, es donde hay más. Y en la tercera simplemente hay 500 personas. Ahora sumamos todos para ver cuánto es nuestra población total. Y nos dice que nuestra población total son 2.000 personas. Entonces, ¿ahora qué dice? Que de estas 2.000 personas se requiere una muestra proporcional de 80. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Ustedes qué pensarían ahí para poder sacar proporcionalmente? ¿Cuántos tendrían que ir para que sea un valor promedio de 700, 800 y 500? ¿Tienen alguna idea o les explico cómo? Entonces aquí le voy a explicar. Entonces aquí esto lo vamos a sacar con porcentajes. Siempre nuestra amiga la regla de 3, esta va a quedar, ¿sí? Yo pienso que el 2000 sería el 100%, tendríamos que dividir 2000 dentro del 80% y el resultado dividirlo dentro de ese 100%, algo así, ¿no? Sí, casi, pero este 2000 vamos a ver qué tanto porcentaje es de cada una de estas 3 personas, de estos 3 grupos. Y de ahí, según esa muestra,
vamos a sacarlo proporcionalmente a 80. Ahorita voy a explicar cómo. Es un ejemplo bastante sencillo, como os comenté. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una regla de 3? Para saber qué porcentaje es el que hay en la primera división. Entonces, aquí vamos a poner personas y porcentaje poblacional. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra regla de 3. Entonces, sabemos que 2000 de las personas y es el 100%. Entonces, ahorita vamos a calcular el de la primera, que son 700 personas. Entonces, quiero saber cuánto porcentaje es esto. Entonces, como le decíamos, la regla de 3, que va a ser siempre nuestra más valiosa herramienta. 7000, esto lo dividimos entre 2000. Y dice que es un 35%. Entonces, lo vamos a poner aquí en porcentaje para que lo miren. Es el 100%, ¿verdad? Entonces, aquí nos da un total del 35%. Entonces, lo vamos a apuntar aquí, punto 35. De la segunda, dice que hay 800 personas. Entonces, vamos a cambiar este dato y vamos a hacer la misma regla de 3. Y dice que hay un 40%. Vamos a copiar. Y de la última, hay 500 personas. Eso dice que hay un punto 25% de estos. Entonces, si sumo aquí, me tendría que dar, si no está mal, si me da mucho más de 1, está mal. Y miramos que aquí está bien. Y ahora es como una persona me preguntó si siempre va a ser el 100% y ahorita no vamos a saber cuánto es esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Sabemos que nuestra muestra es, queremos 80 personas para muestra. Entonces, este va a ser mi 100%. Entonces, ahora quiero saber cuánto es el 35%. Entonces, vamos a poner aquí. Profe, disculpa que le interrumpa. ¿Sí? O una pregunta, ¿dónde sacó el 0.35? Este es de entre la división de la regla 3 que les comenté. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que aquí que es 700 por 100 y 2000. Y así saqué Gracias, todos profe. estos datos. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, está bien, pueden preguntar. Para eso estoy, para servirles. Bueno, entonces aquí vamos a sacar la población proporcional. O muestral, pongámoslo, para que siempre tengan la idea de la muestra y de la poblacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sabemos que hay 80 personas, que es el 100%. Y ahora queremos saber el 35% de 80, ¿cuánto es? Y volvemos a sacar nuestra misma regla de 3, que es 80 por 35, nos da 28. Sí. Y esto lo leemos entre 100. Creo que aquí me confundí. Permítanme. Ahí estamos. Bueno, entonces aquí ya vimos que... Yo quiero quitarle este signo, porque este signo me está cambiando. Entonces dijimos que era el 100. 35. 100 y 35. Vamos. Disculpe, entonces, 80
por 35 son 2.800. 2.800, lo dimos entre 100, van a ser 28. Entonces, de las 700 personas, para que sea proporcional, tienen que ir 28 de la muestra. ¿Me entendieron qué dice aquí? Por ejemplo, el 80 es nuestro 100%. Y según nuestros cálculos anteriores, queríamos saber cuál es el 35% de 80. Pues ya sabemos que es 28. Entonces serían 28 de cada grupo, profe. 28 del primer grupo, porque solo ahorita estamos viendo el primero. Y sumando estos tres datos, que es la primera, segunda y tercera, nos tendría que dar un total de 80. Ahorita vamos a ir con el segundo grupo, que según lo que sacamos nuestros datos, es de un 40%. $32 personas, igual. 40 por 80 nos da 3.200. Dividido 100, son 32 personas. Y la última, que es del 25%, nos da un total de 20 personas. Entonces, aquí podemos ver que sí nos cuadró. Que hay 80 personas y están distribuidas según por el porcentaje de las personas que son. No es lo mismo agarrar esto y sacar el 33.33 para que nos dé un 100%, que sea un promedio de todos. Pues aquí me entendieron este caso, o necesitan alguna duda, alguna explicación. Bueno, Profe, ¿sí? pregunta. Donde sacó el 28 es 35 por 80 y dividido entre 100, ¿verdad? Así es. Aquí está, miren, se lo puedo mostrar. Ahí está el 28, si vamos sumando uno por uno. Estos ejemplos se los voy a mandar para que los puedan trabajar y los estudien. Así que no se preocupen tanto. Entonces ahorita vamos a... Ah, bueno, ¿y saben qué vamos a hacer ahorita? Sabiendo nuestros datos, podemos hacer una gráfica de pie. Entonces podemos decir... Entonces aquí vamos a copiar estos datos. Y para saber qué porcentaje es de cada persona, y para sacar de cada... Permítanme, de cada división, les voy a explicar cómo se saca una gráfica. Le damos aquí donde dice insertar. Y aquí está, miren, este es el diagrama de sectores. Vamos aquí. Y aquí nos dice, nos sacan de una vez. Y aquí podemos poner de título, jugadores de fútbol. Y aquí la podemos modificar, miren. Aquí dice que el azul es de primera, el anaranjado es de segunda y el gris es de tercera. Dándole clic izquierdo, podemos cambiar el tipo gráfico si queremos, podemos agregar etiquetas de datos. ¿Qué es una etiqueta de datos? Son los que donde sacamos esto, este promedio. Entonces se dan cuenta aquí ya lo pusieron 25%. Y si cambio aquí, por ejemplo, lo pongo 5, me lo cambia. Entonces, esto siempre va a ser automáticamente. Ese es un ejemplo, uno de los más sencillos. Y vamos a continuar con el siguiente. Y dice, aquí está, hay dos equipos. Los jugadores de los equipos pesaron los siguientes datos. Los datos de la masa corporal se muestran a continuación. En el equipo A hay 72, 65, 66, 56, 59, 63, 61 y 70. Y en el equipo B, 61, 82, 76, 73, 77, 70, 69 y 68. ¿Qué nos piden aquí? Calcular el rango de los datos de la masa corporal de cada equipo, calcular la media aritmética MOA y la mediana de cada equipo, y realizar un histograma y una gráfica de barras. Entonces, igual vamos a copiar el aquí
y la vamos a ir trabajando juntos para poder resolver cualquier duda. Y vamos a copiar el problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para calcular nuestro rango? ¿Lo podemos calcular solo así a simple vista o hay que hacer algún otro procedimiento? Lo que se recomienda siempre, siempre es ordenarlos. Puede ser ascendente o descendente. Yo prefiero ascendentemente, pero la cosa es que sí hay que ordenarlos. Yo aquí ya los tengo ordenados, solo voy a copiar los datos para ahorrar un poquito el tiempo. Y seguimos aquí. Entonces, estos son los datos del equipo A. No, aquí no está ordenado, disculpen. Este no es. Ya están ordenados, bien. Lo primero que hay que hacer es ordenarlos. Descendente o ascendentemente, como a ustedes les guste. Esto no es que haya una regla que si está descendente a ascendente o ascendente a ascendente esté mal o no. Es cuestión de cada uno. Y por si ustedes quieren ordenarlo ascendente, pueden seleccionar los datos. Se van aquí dice ordenar y filtrar. Aquí lo podemos ordenar de mayor a menor y cambian los datos, miren. Y aquí lo podemos poner de menor a mayor, como lo tenía yo. Entonces, tomando la fórmula aquí. ¿Cómo sacamos un rango? Aquí está el ejemplo. Valor máximo menos valor mínimo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? El máximo es 72. El mínimo, 56. Esto quiere decir que nuestro rango es de 16. O sea que de aquí para acá solo vamos a trabajar sobre una frecuencia de 16 datos. Aquí vamos a poner que es el rango para que no nos perdamos. ¿Qué sigue? Calcular la media aritmética, la moda y la mediana de cada equipo. ¿Se recuerdan que acabamos de ver cómo se acaba la media aritmética? Pero igual vamos a copiar la fórmula y la vamos a trabajar. Esta es la fórmula de la media aritmética. ¿Y qué dice? Es la sumatoria de todos los valores, de todos estos valores, dividido la cantidad de valores. Entonces vamos a sacar la media aritmética. Vamos a poner nomás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos aquí, este es autosuma, esto suma todos los datos, que son 512. Y lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 8, porque podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, nuestra media aritmética es de 56. Y les quiero hacer una pregunta. La moda. ¿Qué se recuerdan que es la moda? Es del que se repite más veces. Aquí Profe, ustedes se acuerdan. disculpe ¿Sí? ahí, usted dijo que la media aritmética era 56, pero da 64. Disculpe, entonces dije mal número, pero aquí sí está 64, miren. Aquí dice media aritmética dice 64. Tal vez me confundí al hablar. Disculpen. Aquí está, miren. Sí, son 64. Regresando al tema, la moda. ¿Qué es la moda? Es el número que más se repite. Aquí hay algún número que se repita. No lo ven, porque no hay. Entonces, ¿qué significa esto? Que la moda no existe. Porque para cada moda tiene que ser 2 valores o más. Entonces, moda aquí se pone, no existe. Simplemente. Ahorita nos toca seguir la mediana. Aquí le voy a poner la fórmula de la mediana.
Esta es la fórmula mediana. ¿Qué quiere decir? La cantidad de datos más 1 dividido 2. Aquí hay 8 datos. Aquí ya sabemos que son 512 porque lo subimos. Ah, no, disculpen, aquí me confundí. Aquí sabemos que son 8 datos más 1. Serían 9, ¿verdad? Más 8 más 1, 9. Y esto lo tenemos que dividir dentro de 2. Y es 4.5. Entonces, aquí nos vamos a ir a contar 4.5 casillas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la media está entre el 63 y el 65. Entonces, ¿qué significa que está aquí? Miren. Y para hacer este cálculo, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos una media aritmética otra vez. Sería más 63, más 65. Y esto lo unimos entre 2. Y quiere decir que nuestra mediana, va a ser 64. Casualmente en este lado es igual que la media aritmética. Entonces aquí está escondida nuestra mediana. Y por último nos pide realizar un histograma del equipo A. Y ahorita le vamos a revisar. Entonces aquí seleccionamos los datos, insertamos. Aquí podemos ver en gráficos recomendados. Y este es el de histograma, si lo recuerdo. Son de barras verticales. Son de columnas, disculpe, mejor dicho. Y aquí le podemos cambiar nombre y todo, ¿verdad? Y aquí nos da, aquí está la gráfica. Entonces aquí ya tenemos todos los incisos que nos pide. Lo primero, pero ¿qué nos está pidiendo? Los rangos calcular el rango de datos de la masa corporal de cada equipo. Entonces tenemos que poner el rango de la masa corporal del equipo A, que es el que vamos viendo por un momento. Es 16. Así hay que responder. No solo hay que dejar los datos así, porque aquí rango 16, media aritmética 64, pero ¿qué es cada cosa, verdad? Si usted le preguntan, ¿quiere agua o quiere Coca-Cola? Va a decir sí, no sabe qué va a o sea, quiere algo, pero no sabe qué es. Entonces tiene que poner que cada cosa. Después dice calcular la media aritmética, moda y mediana de cada equipo. Entonces tiene que responder. La moda. Equipo A. Existe. La mediana y la media aritmética es 64. Entonces, aquí estoy respondiendo. Y en el tercero ponemos nuestra gráfica. Entonces, ahí ya respondimos lo que nos estaban preguntando. De inciso A. Ahorita vamos a ir con el inciso B. O del equipo B, ¿verdad? Que son estos datos. Vamos a hacerlos aquí en una hoja nueva. Ahorita lo vamos a hacer sin ver las fórmulas. Entonces aquí miramos que son 61 copiados aquí, 82, 76, 73, 77, 70, 60. Este 77 lo vamos a omitir. Les voy a explicar por qué. Vamos a quitar de aquí. Tenemos 61, 82, 76, 78. Entonces lo vamos a ordenar. La forma más fácil es aquí. Vamos a ordenar de menor a mayor, a mayor o menor, como ustedes deseen. ¿Qué es lo que nos piden primero? El rango. ¿Cuál es el rango? ¿Se acuerdan de la fórmula del rango? Que es el valor máximo menos el valor mínimo. Vamos a poner máximo menos el mínimo. Y tenemos un rango de 21, si varía. ¿Tienen algún dato que se repite? No hay. Entonces, si no se repite ningún dato, no existe la moda. La media aritmética
como recordamos, es la sumatoria de todos estos datos dividido la cantidad de datos. Aquí tenemos 7 datos. Entonces, si sumamos estos 7 datos, nos dice que tenemos 499. Y lo tenemos que dividir entre 7. Entonces, esto dividido 7, que es la cantidad de datos, nos da una media aritmética de 71.28. O 0.29 si lo aproximamos. Y la mediana. ¿Se recuerda la fórmula mediana? Es la cantidad de datos que hay, aquí son 7, más 1 dividido 2. Entonces, 7 más 1, 8. Y lo vimos entre 2. Entonces, aquí nos dice que es 4. Entonces, damos 1, 2, 3 y 4. Entonces, nuestra mediana es 70. Es una mediana que está dentro del rango que nos dieron. ¿Por qué cambió? Porque este número es impar y el otro número es par, pero los dos se pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Alguien tuvo? Y nos falta hacer una gráfica de lo que nos diga ahorita el inciso, que dice realizar una gráfica de barras. Entonces igual, seleccionamos los datos que queremos ver, nos vamos a insertar, gráficos recomendados, y este es el de barras, el que es horizontal. Y aquí no nos despliega. Aquí le podemos poner equipo B. Vamos a cambiarle colores si usted desea, relleno, cualquier cosa, ¿verdad? Mira, aquí vamos a ponerle así como con líneas, un montón de líneas. Y hay que responder las preguntas, ¿verdad? Pero por tiempo no lo voy a hacer, pero sí acuérdense siempre de responder lo que se le pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejemplo? Solo tengo la duda en cuanto al rango 21. No sé dónde salió ese número. Recordemos la fórmula. Valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? Es el 82. Y el valor mínimo es 61. Y usted resta 82 menos 61. Nos va a dar un rango de 21. Restar el valor máximo con el mínimo. Así es. Y ese es el rango. Ah, ok, gracias. Así es. Bueno, vamos a darle, repito, tal vez unos... ¿Sí? Mire, en relación con la moda que no existe, ¿qué pasará si, digamos, hay 2 veces 70? ¿Se pone donde dice moda 70 o se pone 2? No, se pone la moda de 70. Ah, ok. Igual, sí, miren, eso es buena duda. Así se repita 3 veces el número. El número que más se repita. Y si se repite 2 veces, o sea, por ejemplo, hay 3 veces 70 y 3 veces 61, por ejemplo, es una bimodal que tiene 2 modas. Puede ser trimodal y puede tener varias modas. Y, por ejemplo, esto sí es un buen punto que tocó. Entonces, la mediana no es 4, la mediana es 70. Solo hay que buscar 4 posiciones. 1, 2, 3 y 4. Entonces, solo quiero que quede claro esto, ¿verdad? Que no es, la media aquí no es el 4, sino hay que buscar 4 posiciones y la media es 70. Y vamos a hacer el último ejemplo, rapidito. Dice, la selección juvenil de Guatemala hace la convocatoria para los Juegos Sub-23 y a continuación se presentan los siguientes datos. Estos son los datos de las personas que tenemos que hacer las frecuencias. Entonces, haz una tabla de frecuencias absolutas y porcentajes y crea un gráfico de sectores para los datos anteriores. Entonces, como siempre, vamos a copiar los datos. Vamos a abrir el trabajo nuevo. Vamos a escribir aquí. Aquí yo tengo adelantado
Solo vamos a copiar estos datos, que hay 40 datos. Los mismos que están aquí están resumidos aquí. Permítanme. Bien. Entonces, si quieren, podemos tomarnos en cuenta. Entonces, aquí hay 8, aquí nos dice que hay 8 datos que tienen 18. Vamos a ver, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, sí es cierto que hay 8 veces se repite la edad de 18. Vamos a la de 19, vamos a contarlas una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es cierto que tenemos 10 ahí. Y así vamos contando sucesivamente. Y el total son 40 datos. Pues aquí que se acuerdan que se ponía. Se ponía el porcentaje al final, individual. ¿Y cómo se saca este? Con una regla de 3. Igual regresamos. El 100% en este caso son 40. Aquí es el porcentaje. Y aquí son la población, ¿verdad? Digamos que el 100% es 40. Entonces ahora queremos saber 8 personas. ¿Qué porcentaje es? Recuérdenme de la fórmula. ¿Cómo era? ¿O cómo es la regla de 3? 8 por 40 dividido 100, profe. No, pero 8%. Siempre van diagonal la primera. Es correcto. 100 por 8 dividido 40, profe. Así es. Entonces, aquí estamos para aprender. Entonces, gracias por responder. Y ahora ya sabes cómo se saca, ¿viste? Entonces, no hay ningún problema. Y ahorita vamos a sacarlo. Y esto dice que nos da un 20%. Aquí vamos a sumar un 20. Vamos a ver si es cierto. A ver si nos cuadra. Aquí nos tienen que dar 100 o 1, ¿verdad? Dependiendo si le estamos sacando números enteros o en porcentajes. Porque en porcentajes es 0.20. Y en números enteros es 20 por momento, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer lo mismo con el 10, la misma regla de 3. Y nos dice que es el 25. Vamos a hacerlo con el 12. Y nos dice que es el 30. Ahora, con la 21, la edad de 21. Un 15. Y por la última, 4. Se fue un 10%. Pues ahora viene la hora de la verdad. ¿Lo hicimos bien o lo hicimos mal? Y nos dan 100 o 1, como digo, depende de lo que estén haciendo. Y está bien. Si se dan cuenta, estamos viendo bien. Y sabemos que de edad de 18 hay un 20%, de la edad de 19 hay un 25%, de la edad de 20 hay un 30%, de la edad de 21 hay un 15%, de la edad de 22 hay un 10%. Y aquí no es nada más que la sumatoria. Aquí, como es la primera, solo se copian los valores. Pues aquí ya puedo hacer una fórmula. Entonces decimos que este 8 anterior más el 10 de ahorita, llevamos un acumulado de 18. Y aquí el 20% anterior más el 25, llevamos un porcentaje acumulado de 45. Y así nos vamos sucesivamente. Y aquí nos tiene que dar 40 o que es el 100% y nos dio 40. Y aquí nos tiene que dar 100% o 1, dependiendo de cómo lo estamos manejando. Y vemos que lo hicimos bien. Si aquí da otro dato, 100, 102, 103 para arriba o 90 y algo, no está bien el dato. Hay que ver dónde fallamos. Y el último inciso, no sé qué era lo que lo pedía, permítame. Y es una tabla de frecuencias absolutas sin porcentajes. Ya está hecho. Y por último, vamos a crear un gráfico de sectores para los datos anteriores. ¿Cómo se crea un gráfico de sectores? Seleccionamos aquí, le damos insertar y lo colocamos. Pues aquí nos dice que los colores podemos definir, cambiar. Clic izquierdo porque yo quiero que salga aquí. ¿Qué porcentaje es? Entonces le damos aquí a agregar etiqueta de datos. Ya nos dice qué cantidad de jugadores hay. Aquí dice que hay 8. Y si lo queremos hacer por porcentaje, simplemente se toma
Aquí estamos haciendo, esto lo hicimos por la cantidad de personas. Y ahora vamos a hacerlo por porcentajes para que se den cuenta la diferencia. ¿Y saben por qué no cambia nada? Porque al final todo está en porcentajes. Pero no lo mismo, porque miren, aquí vamos a poner, permítanme, vamos a agregar etiqueta de datos y aquí me lo va a tirar en porcentajes. Y aquí en número de personas. Las dos están bien, ustedes pueden hacerlo como usted guste. ¿Alguien tiene duda con esta frecuencia absoluta? Bueno, pues entonces creo que llegó el momento de despedirnos. Solo voy a tomar el listado, permítame. Dejar de compartir. Si tienen duda, ahorita es el momento indicado. La otra semana va a ser el examen. Se va a dividir en dos partes, que va a ser el escrito y el práctico. Hoy les voy a dejar una tarea. Se los voy a mandar al chat. Tienen hasta el lunes para respondérmela. Y pues esto sería todo. La otra semana, por favor, entren puntuales. Vamos a hacer un ejercicio antes de todo del examen para practicar. Y les voy a dejar una tarea más el examen para poder completar todo lo que había puesto en mi planificación. Y pues es un gusto haberlos reconocido y he estado con ustedes el día de hoy. No sé si alguien tiene una duda, ya sea cualquier tema que hemos visto, no solo de esto último. Pues ahorita es el momento, tenemos 4 minutos para hacerlo. Profe, solo con una duda, buenas noches. Esta clase no sabe si la cargan para el día de mañana o hasta pasado mañana. Para ir estudiando, porque la verdad sí está complicado. Bueno, pero igual, miren, estos temas se me escapan un poco a las manos, eso sí es puramente informática. Sí está grabada la clase, por supuesto. Y vamos a probar. Voy a probar para que le den mañana. Igual, las presentaciones y los ejercicios se los voy a enviar ni bien termine esto. Mañana, la próxima clase temprano, vamos a ver la resolución del caso que yo les mandé. Vamos a ver si lo hicieron bien y si lo hicieron, o lo hicieron mal, para que lo puedan corregir. Un otro ejercicio pequeñito y le entramos de una vez al examen, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos. ¿Alguna otra duda para finalizar? ¿Profe? Sí. ¿Y solo ha dejado el examen, Mara, que dejó aquella vez? ¿O ha dejado Solo otra tarea? permítame, creo que alguien me está hablando. ¿De quién era al principio? Creo que era Carlos, ¿no? ¿Quién me está hablando? Sí, profe, soy yo. Eso permítame, que era un chico aquí, creo que se llama Carlos Francisco. ¿Puedes hablar? Y sí, yo. y con Carlos respecto- Ramírez también le habló. Ah, después de usted. Y solo el examen ha dejado ahora, un ejercicio que había dejado antes de responder, ¿solo eso ha dejado o ha dejado otra tarea? Solo eso y la que voy a dejar hoy y me la tienen que enviar antes del lunes. Y sí, con respecto también a eso, y fíjese que yo estaba, bueno, respondí ese examen, pero usted había puesto una pregunta de 4 puntos, creo. Las preguntas directas no tengan pena. Esa nota no tenía que ir ahí. Eso yo lo voy a calificar. Bueno, lo estoy calificando porque son bastantes, como ustedes saben. Sí, o sea, digamos que esos puntos, porque a mí me pareció mala, eso lo No, quería pero preguntar yo. no va a parecer mal. Si lo respondiste bien, créeme lo que vas a tener tu nota completa. Gracias. Bueno, ahora Carlos Morales. ¿Estás ahí todavía? Creo que él era el que me había hablado. Era yo, profe. Era Ramírez que había hablado, profe. Si querés comenzar después con el otro compañero y por último una chica que también me habló que no vi quién era. ¿Cuál era tu duda? ¿Sí? ¿Cuál era tu duda?